Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Pablo Camarasa. Arquitecto, muy buen día. Buenos días. Arquitecto, cuéntanos por favor, ¿en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy para todas las personas que no vieron el video anterior? Bueno, pues estamos en las proximidades de Valencia y vamos a visitar el showroom de New Houses, que es un proyecto de arquitectura sistematizada desarrollado por Fran Silvestre Arquitectos. Prepárense jóvenes, porque creo que hablar de minimalismo es hablar de Fran Silvestre Arquitectos. Cuéntanos un poco esa historia, la historia del minimalismo y la historia de la arquitectura blanca mediterránea. ¿Cómo encuentran esa relación? Bueno, la realidad es que aquí la tradición de la arquitectura blanca en el Mediterráneo responde básicamente a un tema de higiene. Es decir, en determinado momento las casas empiezan a encalarse, un acto que en realidad tiene una palabra para definirlo que se llama enjabelgar, y que lo que hacían era con cal cubrir todas las fachadas, ¿no? Un poco como solución higiénica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa tradición se ha ido prolongando a lo largo del tiempo hasta que ha llegado un punto en el que, bueno, pues también la arquitectura contemporánea lo ha asimilado, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues es habitual, no solo en España, también en Portugal, encontrar muchos proyectos en donde el blanco prima encima de cualquier otra tonalidad. Interesante, jóvenes. Enjabelgar. La Sí. jabelga es algo parecido a la cal. ¿Cómo es? Bueno, realmente, o sea, podría ser, pero ya te digo que básicamente es lo que de manera más popular se conoce como encalar. Ok. Entonces, al final es lo mismo. Sí, es una solución que lo que busca es, de alguna manera, pues evitar la entrada de enfermedades al interior de la vivienda, ¿no? Es algo pues que obviamente podría a lo mejor reducirlas, pues su impacto podría ser menor, no iba a solucionarlo, pero que empezó a heredarse, ¿no? esa idea y ha llegado hasta nuestros días. Entonces, en la actualidad ya no se hace con ese mismo propósito, ¿no? Es más, tiene mucho más sentido lo que comentábamos de las circulaciones pasantes y demás, o la orientación, pero el blanco sí que llegó para quedarse. Entonces, es muy habitual. Además, yo creo que se integra muy bien con el medio, es decir, estamos en un país en donde el verde de la vegetación tiene una tonalidad muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se establece un diálogo muy bonito también, ¿no? ¿Y cómo se va convirtiendo la casa tradicional mediterránea en esta arquitectura tan limpia, tan sencilla? O sea, ya era minimalista la arquitectura mediterránea. Siempre ha sido minimalista porque siempre ha tendido a lo esencial, bien sea por una cuestión de recursos o bien sea también por una cuestión que en determinado momento, muchas veces se ha vivido más en el exterior que en el interior, ¿no? Entonces, en primer lugar ya tenemos esa relación, ¿no? Interior-exterior, y en segundo lugar tenemos que se ha buscado a ese esencialismo porque a veces ha sido una cuestión de recursos y a veces ha sido una cuestión de interacción con el medio, ¿no? Entonces, de ahí, pues también llegamos hasta este esencialismo propio de nuestro tiempo, ¿no? En el que lo que buscamos es justamente que se implemente lo esencial, lo necesario. Excelente, pero me encanta que lo comentas como una solución necesaria. O sea, había poco, entonces Sí. es una construcción muy sencilla. Claro. Vean qué bonito. Cuéntanos un poco cómo es el recorrido de ingreso a la casa. Estamos en el área social. Sí, estamos en el área social. Esta es una N230, como la del anterior vídeo. Lo que ocurre es que, como comentábamos también, aquí lo que hemos hecho ha sido implementar otras soluciones en cuanto a materiales y mobiliario para que el cliente pueda ver cómo podría ser su casa en una escala de tonos totalmente distinta a la que hemos visto, ¿no? Es decir, el cliente siempre va a tener la posibilidad, la opción de elegir modelo y luego interiorismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Soluciones
materiales interiores. También se le da el interiorismo si lo decide, o sea, se le puede vender la casa completamente amueblada. Sí, 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 o sea, realmente ellos tienen esa posibilidad también. Hay un catálogo, hay una carta en donde ellos pueden ir escogiendo, claro. Excelente. La dimensión de la pieza, bueno, es lo mismo, 6 metros de Esta ancho. sí. Ok. ¿Y cuánto es lo que vuela? Eso es importante, ¿no? Porque es lo que nos está protegiendo de este Claro, sol del claro. este o del oeste. Sí, que justamente estábamos hablando de la temperatura, bueno, que también es muy alta, y realmente esa salida no llega a 1 metro, nos ayuda justamente ahora mismo aquí a tener una sensación térmica que nada tiene que ver con el exterior. Claro. ¿Cómo cambia, verdad? Aquí el piso, ¿qué material es? Esto es justo como la que visitaste Sí. hace un par de años. Esto es un vinilo. Es un vinilo. Por eso tenemos esa continuidad del Sí, material. sí, 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 sí. ¿Cómo cambian los ambientes, jóvenes? Comenten qué les gusta más, esta arquitectura o este interiorismo entre el blanco y el gris, o estos tonos más cálidos, ¿verdad? De la madera. La distribución son ¿cuántos ejes? O sea, es un proyecto con muy pocos muros, ¿verdad? Sí, realmente un poco lo que buscamos es esa diafanidad que realmente, bueno, pues acaba salvada, entre comillas, ¿no? Por este volumen que bueno, se ha colocado en esta parte central de la vivienda y en donde se encuentran pues, el baño de cortesía, esa pequeña lavandería y el núcleo de comunicaciones con el primer nivel, ¿no? Entonces, este elemento es el único punto de apoyo intermedio que podemos distinguir, ¿no? Distinguir si lo comentamos, pero que realmente está oculto justamente con toda la intención. Excelente. Es una estructura de acero, ¿Sí? ¿verdad? Que todo el material queda oculto en estos paneles. ¿Los paneles son de qué material, arquitecto? ¿Qué material es el de los muros? Bueno, en algunas ocasiones es Fénix y en otras puede semejar a un MDF laqueado. Pero tiene una laca especial, ¿verdad? Sí, que he aprendido aquí que sí, no sí, es, sí, sí. ya es con calor, ¿verdad? Exacto, exacto. Y además, a diferencia de otras que te puedas imaginar, no es brillo, ¿sabes? Es más mate. Exacto. Y en estas piezas, jóvenes, aquí se encuentran todas las áreas de almacenamiento, servicios. Vamos a verlas, fíjense, lavadora y secadora. Ok. Lo bueno es que tenemos muy buena iluminación. Sí. Y por ejemplo, las cocinas, ¿todas tienen la misma cantidad de gabinetes? ¿O una persona puede decir, sabes que yo quiero un poco más? Claro, o sea, en principio nosotros esta, si recuerdas, Ajá. es igual que la de la anterior casa del otro vídeo, ¿no? Claro. Pero sí que, como tú bien dices, no son todas iguales. De hecho, ahora sí que vamos a ver otra y verás que varían las dimensiones. Sí que hay una serie de elementos que podríamos considerar fijos, ¿no? Como por ejemplo la dimensión del banco y de la isla, pero luego si quieres más espacio de almacenamiento, eso por supuesto que sin problema. ¿Y qué se guarda en toda esta pieza? Bueno, pues un poco como en la cocina del anterior vídeo, aquí tenemos, por ejemplo, elementos o electrodomésticos de cocina, ¿vale? Y luego también zona de limpieza, ¿no? Y planchado. Fíjense, jóvenes, últimamente me he dado cuenta que el espacio que sobra ya de las viviendas antiguas es el trastero, ¿no? Es ese cuarto de lavado que se llena ahí de bicicletas y que lo podemos aprovechar para darle mayor amplitud a las viviendas. Y esta es la solución, ¿verdad? Sí, totalmente. Volverlo un armario. Totalmente. Ahí tienes todo, no necesitas más. Y eso te permite tener la continuidad y no tener un cuarto, ¿verdad? Aquí una pieza como obstruyendo. Exacto. Está buenísimo. Y de este lado también el baño. Siempre están en la misma posición. Sí, en este caso sí, en este modelo sí. O sea, podríamos decir que hay muy pocos materiales en la construcción de la casa, ¿verdad? O sea, lo necesario. Estamos viendo prácticamente, digo, en tonalidades se ven tres, ¿verdad? 3, 4 materiales
en la construcción de todo, desde los lavamanos, los pisos, las puertas. ¿Las puertas ustedes las fabrican, ¿no? ¿O son prefabricadas? No, las puertas nos las hace una carpintería, Ok, o sea, son compradas. es que están muy bien hechas. Fíjense, hasta las portezuelas. ¿Y este sistema ustedes lo generan? Ese sistema nos lo diseñamos, igual que los uñeros, pero luego también existe lo que podríamos llamar una colaboración interdisciplinar, ¿no? Es decir, nosotros le transmitimos también un poco a veces las ideas a los distintos proveedores y ellos las adaptan a un poco nuestros deseos. Ok, excelente. ¿Subimos? Sí, sí, adelante. Vamos, jóvenes. Lo único es lo de la luz, pero... Ah, ok. ¿La escalera de qué material es? No, la escalera está revestida otra vez con el linóleo. Ajá. Y es una pieza metálica en realidad. Es una pieza metálica, claro. Fíjense, una distribución que encontramos mucho en los proyectos de Fran Silvestre es esta combinación, Sí. ¿verdad? Sí, Escalera sí. de una sola rampa y un pasillo igual, ¿no? Lateral que te conecta con todo. todo. Pero a veces la ponen en el sentido transversal y a Sí, veces longitudinal, ¿verdad? Exacto. Eso es muy interesante, cómo lo articulan. Me gusta también en estos tonos grises, pero grises muy claros. Está genial. Y solamente la cancelería, ¿verdad? Estas cancelerías no son fáciles de encontrar en México, en toda Latinoamérica, pero aquí yo siento que aquí en Portugal son relativamente económicas. Sí, ¿no? o sea, este tipo de carpinterías empiezan a distribuirse en Suiza hace ya años. Luego los portugueses un poco adaptan esos modelos y en Portugal aparecen distintas marcas y ya posteriormente esto ha venido también a producirse aquí en España. Justamente estas, bueno, pues tenemos la gran suerte de que bueno, son proporcionadas por IMG Windows, que están muy cerca de donde estamos nosotros ahora mismo. Okay. O sea, es una población que se llama La Cuas, que está aquí muy cerquita. Y eso reduce el costo. Claro. Excelente. Podemos hablar de costos, o sea, como desde cuál es el precio de la casa más económica. Claro, nosotros en realidad cuando empezamos con la idea de llevar a cabo una arquitectura industrializada, una de las cosas que nos marcábamos era el hecho de democratizar la arquitectura, es decir, conseguir de alguna manera que todo el mundo tuviese acceso a ella, como ha pasado con otros sectores, ¿no? En otros sectores ha sido la industrialización la que ha permitido justamente abaratar los costes de producción. Entonces, al poco de estar investigando, nos dimos cuenta de que dentro del campo de la arquitectura, la prefabricación ya había llegado a unos niveles muy bajos en cuanto a costes, ¿no? Iba a ser muy complicado competir contra eso y entonces detectamos que había un nicho intermedio, podríamos decir, ¿no? Que quizá también está muy interesado en esa arquitectura con determinada estética, ¿no? Pero que en ocasiones pues tampoco puede lanzarse a meterse en un proyecto de X coste, ¿no? Entonces pensamos que si conseguíamos un precio intermedio de metro cuadrado, ¿no? Conseguiríamos por un lado desarrollar esa arquitectura con esa estética que a nosotros nos interesaba y por otra parte también permitir que un mayor número de personas pudiese acceder a la misma. Entonces encontramos la solución justamente en la industrialización y esto nos ha permitido que el precio medio del metro cuadrado aquí esté en torno a los 2.000 y poco euros por metro cuadrado. Ok, muy buena referencia. Es que claro, todo inicia así, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces una arquitectura buena? Claro, para mucha gente. Claro. ¿Aquí tenemos la misma altura de planta baja o cambia un poco, verdad? No, aquí cambia, aquí Sí. cambia. Aquí es más bajo que en Aquí planta será baja. como 250. Sí. Qué interesante los reflejos. Recuerdo alguna vez en una conferencia de Beatriz Colomina nos hablaba de que
Kazuyo Sejima juega mucho con el reflejo. Sí, ¿Ustedes sí. qué tanto juegan con Sí, eso? sí, nosotros, has mencionado a Beatriz Colomina, que es otro gran referente. De hecho, ella con su libro de arquitectura de rayos X, una de las cosas que también recupera es el hecho de cómo el movimiento moderno ayuda a curar la tuberculosis, ¿no? Con estas nuevas circulaciones. Y en relación justamente a lo que comentas, Saná también nos interesa mucho, además de Beatriz Colomina, y para nosotros también es muy importante el juego de las cáusticas, es decir, cómo aquello que se refleja en el interior de la casa procedente del exterior genera o tamiza, por ejemplo, un falso techo, paredes, ¿no? Entonces, ahora mismo en esta planta sí que podemos ver algunos reflejos del exterior, pero el hecho de que las piscinas se encuentren a esa distancia con respecto a las viviendas es algo que lo que te permite es que ese movimiento del agua se refleja en el interior. Esas son esas cáusticas que a nosotros nos interesan tanto, ¿no? Y hace que ese espacio estático, que es el de una vivienda, adquiera cierto dinamismo. Qué interesante, ¿eh? No, no hubiese pensado. Pensé que me ibas a hablar del reflejo de los verdes, pero del También, agua. también, Sí, porque ahorita se está pintando, ¿verdad? sí, Hay unos tonos verdes en ese gris que vuelven muy matizado el reflejo, pero la sí, cáustica del agua es todavía sí. O más sea, interesante. aquí para nosotros, o sea, la transición con el verde es justamente a través de estos grandes paños abiertos. De hecho, la presencia del verde es tal que tú la materialidad del interior casi que la llevas a un segundo plano, es decir, no le resta protagonismo a toda la vegetación. Entonces, esa conexión para nosotros también es muy importante. Está genial, porque además pues tenemos verde casi de piso a techo en algunos puntos. Entonces es como si fuera un juego de planos, ¿verdad? Completamente. Y detalles por todos lados, ¿no? Por ejemplo, este. O sea, el tope de la puerta es el material Sí, del muro, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, eliminamos cualquier elemento, mochetas, etcétera, para que, como comentábamos, haya la mayor continuidad posible. Pero es que la textura del color le da una sensación muy distinta, ¿no? Otra Sí, sí. vez ya estamos sintiendo que es algún polímero o algún tipo de material muy industrializado. Y ya han contado cuántos elementos, ¿no? Como si fuera esto un Un juego de Lego. Lego. Ajá. ¿Cuántas piezas tiene la casa? O sea, sí lo sabemos, cuántas tiene cada una de ellas. Yo en este caso no te lo puedo decir así de cabeza, pero sí que lo tenemos todo contabilizado, entre otras cosas, porque otra de las cosas que para nosotros es muy importante, volviendo otra vez al sistema Toyota, es justamente esa forma de etiquetaje Kanban que tienen ellos, en donde saben qué cantidad de material o piezas tiene que llegar y qué cantidad de elementos se tienen que estocar o almacenar, ¿no? Excelente. De hecho, leí el libro bueno, uno de tantos, ¿verdad? De los sistemas Toyota y el Kanban es esta tarjeta, ¿verdad? Esa Sí, es, tarjeta es que una indica. pegatina en realidad que Ajá. se la van colocando a cada una de las piezas que lleva, o bueno, piezas, paquetes de piezas, ¿no? En donde tú tienes un control exhaustivo de todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces, eso mismo nosotros también lo hemos extrapolado a la arquitectura para saber la cantidad de piezas o componentes, llamémosle como queramos, para poder ensamblar una vivienda. Excelente.